aparecían 3 cuentas de México. Una era J. Lozano, Javier otra era Lozano. J. Lozano, cuenta de Twitter, que es por la que yo lo tengo ahí bien fijado. Otra es Mariana GC. Mariana Gómez del Campo. ¿Vale? Y la otra creo que era algo de Machuca, no sé cuánto Machuca, es un perfil más bajo, creo. ¿Y pero también bueno, Tumbaburros? No, ahora te cuento lo de Tumbaburros. Estas son las 3 cuentas que recibían más, es decir, que participaron activamente en las campañas de odio mismo de Latinoamérica, de Atlantic Council, que el director ahora mismo de esa empresa, CLS, fue presidente de USAID en Estados Unidos. Todas estas conexiones y luego si te metes en la página del NET, que depende del USAID, eliges el país, ves a quién financia y dices, hostia, si son los golpistas. Es decir, todos. Pum, pum. Y en Bolivia, aparte, financia a Fides, que es la agencia de noticias del país, que le da la información a más de 50 países, y a la Fundación de Periodistas, que es la que ha creado la página de verificación Bolivia Verifica, en la cual en el golpe fue tremendo. Es decir, todas las noticias, es decir, que no verificaban nada, era tremendo, difundían los tweets. Es como acá, hay una que se llama Animal Político, que está verificando disque noticias, y la AP, la Associated Press, está verificando noticias en Facebook, y nos está tumbando a nosotros, Entonces, está... Animal Político es dentro de esta matriz de opinión. También, sí. Digo que Animal Político está, más allá de que le da su espacio a todas las fundaciones de Atlas Network, me refiero, Animal Político está y le están pagando este mismo espacio. Sí. Hola amigos y amigas, estamos aquí con un periodista, un gran activista, que nos va a platicar de algo sumamente importante. Julián Macías Tobar, desde España, ha descubierto quiénes son los que están actuando aquí en México en redes sociales y medios de comunicación, financiados desde el extranjero para golpear al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como lo hicieron, amigos y amigas, en otros países como lo es Bolivia. Así como lo escuchan, una empresa de Estados Unidos financiando a opositores aquí en México, y también, pues, que ya los cacharon, ¿no? Los cacharon. Julián, aquí está en pantalla el hilo que tú pusiste. Dice: bombazo, Facebook detecta una red de desinformación a favor del gobierno golpista de Bolivia y contra los gobiernos de Venezuela y México, ligada a la CLS, que es una empresa que están viendo aquí en pantalla, CLS Strategies, y contra estos gobiernos, que gastó 3.6 millones de dólares, ¿verdad? Vinculada a Atlantic Council, ASNAR, OEA, USAID, amigos, organismo público de los Estados Unidos, y Atlas Network. Esto, amigos, es sumamente, o sea, esta es la punta del iceberg. Facebook remueve red de fake news ligada al caso Lozoya. Sumamente grave, amigos y amigas. ¿Cómo estás, Julián? ¿Nos puedes contar un poco acerca de esto? Sí, claro, ¿qué tal? Un saludo. Sí, no, como dice, es tremendamente grave. Es decir, no sé hasta qué punto yo, si estuviera viviendo en México, iría a un juzgado a denunciarlo directamente, porque es tremendo. Sí, como decía, digamos, son elementos que ya se han ido denunciando. Yo he ido denunciando en varios hilos, pero bueno, la punta ya, digamos, que remata el asunto, es que en estos informes que Facebook hace mensualmente de cosas anómalas que pasan en su plataforma, en el mes de agosto, que salió ayer, informó que uno de los 3 apartados que anuncia, uno es dirigido a Estados Unidos, a la empresa CLS Strategies, digamos, acusándola de usar una campaña de desinformación y odio contra el gobierno de Venezuela y de México, y apoyando al gobierno golpista en Bolivia y en contra de Evo Morales y el espacio del MAS. Los datos no son muchos, pero son suficientes para confirmar teorías, hipótesis que se habían lanzado antes. La información que da concretamente es que de esas 46 páginas de Facebook se completan más de 500.000 seguidores y se gastó 3,6 millones de dólares, pero creo que esto se podría hacer un paralelismo de si a un narcotraficante le pillan en un alijo, pues esto es la infinísima parte de lo que han movido, pero son cantidades importantes.
y esta empresa tiene una trayectoria muy, muy larga, entonces las cantidades que mueven y sobre todo la relación con el gobierno de los Estados Unidos y con estas fundaciones de las que ya hemos hablado, ¿no? Las network, etcétera, pues es más que evidente. ¡Wow! Qué increíbles revelaciones esto que estamos viendo, amigos y amigas. Contratos, ahorita estamos hablando, Julián y yo, antes de empezar esta entrevista, contratos con el gobierno de Peña Nieto, después de haber sido electo. O sea, ni siquiera era presidente electo en el 2012. Firmaron contratos. ¿Cómo está este asunto, Julián? Cuéntanos. Bueno, pues yo la verdad es que ya tenía todos estos contratos hace tiempo investigando porque no eran fáciles de encontrar. Estos unos meses Sí. He llegado a conseguir unos 100 contratos de esta empresa, de los cuales unos 30 o 40 son las fuentes que yo tenía, es que esta misma empresa, igual que la USAID y Atlantic Council y la OEA, es decir, que al final son todos lo mismo, incluso Atlas Network, ayudaron a dar el golpe de Estado en Honduras en 2009. Luego, posteriormente, fueron más o menos la misma fecha en Paraguay, recientemente en Bolivia y también hay los contratos concretamente, digamos, tiene 3 fases, ¿no? Porque son muchísimos contratos los que tiene con Peña Nieto. Curiosamente, la primera fase es la previa a la campaña, es decir, que justamente Lozoya, en las declaraciones del juicio hace 2 o 3 días, sí, declaró que una de las varias empresas que asesoraban a Peña Nieto era justamente esta empresa, pero que tenía digamos que se falsificó el concepto por el cual se contrataba la empresa, que eran como temas de minería o de oro o algo así, cuando realmente lo que se dedica a esta empresa, que ellos llaman Public Affairs o empresa de relaciones públicas, lo que hacen básicamente, si vemos todos estos contratos en otros países, es comprar a medios, comprar a periodistas y hacer campañas sucias en redes sociales, ¿no? O incluso tener relaciones con organismos internacionales. Este contrato es de 2011-2012. Lo más curioso de todo es que el contrato que yo ya tenía, porque esto de Lozoya no lo tenía hasta hace 2 días, pero hace unos 2 o 3 meses encontré que me llamó mucho la atención un contrato con Peña Nieto Transition, es decir, ni siquiera era con Peña Nieto, sino era con el equipo de transición de Peña Nieto, el mismo día que se supieron los resultados de las elecciones. Claro, yo pensaba, este está trabajando desde antes, no lo sabía, con lo de Lozoya se confirma, pero digamos que hay un contrato con este equipo de transición que coordinaba Luis de Videgaray, creo que es, y luego posteriormente hay innumerables contratos ya con organismos del gobierno, ¿no? Hay contratos con, por ejemplo, organismos de turismo de $550.000 y luego hay otro contrato de $40.000 mensuales y bueno, hay digamos desde el 2012 al 2016 por lo menos hay varios contratos. Y estos contratos con Peña Nieto, que tiene esta compañía golpista que hace campañas, ¿no? Campañas de fake news en redes sociales. ¿Para eso los utilizaron? ¿Ese contrato era para eso? O sea, de Peña Nieto. Bueno, claro, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente el concepto por el cual nombran, no dicen para ayudar a dar el golpe de Estado o para hacer un fraude, normalmente dice para acompañar en la buena comunicación, mejorar la imagen, hacer un reporte analítico de la comunicación en redes sociales, algo así, ¿no? Muy, muy limpito, muy aseado, pero si vemos el historial de esta empresa que no deja de ser un peón más de este tablero que usa, no te diría quizás los Estados Unidos, se puede simplificar, pero va más allá, ¿no? Digamos, de la gente que maneja el mundo, ¿no? Y que ha tenido el control de los recursos geopolíticos a nivel mundial, concretamente América Latina, siempre se quedaron con todos los recursos y hace todo lo posible para seguir manteniendo, ¿no? Sea el petróleo de México, el litio de Bolivia o aquello de armas de destrucción masiva de Irak, ¿no? Sí. Oye, ¿y tú crees, o sea, que ahorita están operando en México? O sea, hay cuentas que ahorita vamos a entrar en ese tema. ¿Cómo operó esta empresa? Pues eso es lo que queremos que quede claro. ¿Cómo operó en Bolivia y cómo está operando aquí en México? Y salen nombres como los de Javier Lozano,
Tumba Burros y la sobrina de Felipe Calderón, Mariana Gómez del Campo, entre otros opositores al gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, ¿cómo está operando? ¿Cómo operó en Bolivia? ¿Cómo operó también en Honduras? ¿Y cómo está operando aquí en México esa empresa? ¿Y en qué situación nos encontramos ahorita, según tus análisis, Julián? ¿Cómo la ves? Pues mira, yo, digamos, el primer gran análisis que hice, que desde entonces me quedé enganchado a analizar este tipo de análisis geopolíticos, ¿no? Sí. En los cuales encontré una y otra vez los mismos patrones, como si fueran los mismos guionistas y los mismos intérpretes, que parece que lo son. Te voy a contar un poco lo de Bolivia, ¿no? Porque sí, la verdad que es alucinante, ¿no? Solamente el concepto de trabajo en redes sociales, porque más alucinante todavía es la financiación de decenas de medios de comunicación y de ONGs y de organizaciones de sociedad civil que operaron activamente en el golpe de Estado y que ha estado financiado tanto por Atlas Network como la NET, dependiente de la USAID, ¿no? Esto es un trabajo que voy haciendo y yo de verdad es que no me lo creo. Es decir, es increíble y que ningún medio esté hablando de esto. Pero te voy a hablar específicamente del análisis. Digamos que durante los días previos o la semana del golpe, ¿no? Por simplificarlo, hubo, curiosamente, en Bolivia solo existían entre 200 y 250.000 cuentas de Twitter, porque solamente el 6% de la población usaba Twitter, y en una sola semana se crearon más de 200.000 cuentas de Twitter, duplicando el número de cuentas. Y curiosamente, bueno, todas estas cuentas, como te imaginarás, bueno, hicieron campañas en uno de los análisis, bueno, analicé 14 campañas que fueron contra Evo, ¿no? Con los mantras de Evo asesino, Evo dictador, Evo narcotraficante, Evo pedófilo, Evo, bueno, todo lo que te puedes imaginar, y no hubo fraude, es decir, no hay golpe, hay fraude, ¿no? Es como, esto se articuló, igual como en Irak, se articuló con un bulo de armas de destrucción masiva. El bulo en Bolivia fue unas elecciones fraudulentas cuando se ha demostrado que la OEA hizo un informe falso y que fue, pues, bueno, las armas de destrucción masiva de Irak, en el caso de Bolivia, la justificación para dar el golpe de Estado. Lo que pasó estos días, como te digo, hubo más de 1 millón de tweets por más de 200.000 cuentas. En estas líneas, hicieron 14 campañas en esta línea que te estoy hablando. Se dieron datos tan curiosos como que la cuenta que más tweets puso era un veterano del ejército de los Estados Unidos, que llegó a poner 70 tweets en un segundo, que se dice pronto. Wow. O sea, bots, pues. Son bots. Bueno, él usaba una herramienta creada por él mismo, porque él es especialista, desarrollador del ejército de los Estados Unidos. Él mismo lo confirmaba. De hecho, él me dio las gracias por hacerle publicidad. Sigue operando, está en Twitter, sigue saludando a la gente y poniendo tweets diciendo que Evo es asesino. Es decir, que se ríe un poco del asunto. Llegó a poner unos 20.000 tweets en estos días que te estoy hablando. Pero hay un elemento todavía más curioso, que estas cuentas, ¿no? que operaron, ¿no? que son bastantes, todas, o no todas, una gran parte de ellas se repartieron en seguir a las cuentas golpistas. Estamos hablando de Yanine Áñez, de Pumari, de Camacho, de Mesa, bueno, de Carlos Ortiz. Hay como 10 cuentas más o menos que son como las protagonistas del golpe de Estado, y estas cuentas en 3 días crecen todas 100.000 seguidores. Hay un caso curioso, por ejemplo, Pumari, que digamos como el líder de la zona donde está el litio, ¿no? Igual como en el 2008 el intento de golpe de Estado fue en Santa Cruz por la lucha por el gas, en las negociaciones por los precios con la empresa privada, digamos que ahora con el yacimiento de litio en el Potosí, digamos que Pumari se encargó de ser como el líder regionalista de esta parte de Bolivia, y pasó de 35 seguidores a 120.000 en 4 días. Bueno, pues como este tipo de cosas vimos. Y hay una cosa súper curiosa que yo ya... Es decir, hay 2 elementos que a mí me hacían relacionar México. Ajá, ¿cómo se relaciona esto con México? ¿Es a lo que queremos llegar al final? En este informe, en la gráfica que hice, es decir, normalmente lo que se suele valorar, cuáles son las cuentas más grandes, cuáles son las cuentas que reciben más retweets y cuáles son las cuentas que más tweets ponen. En las cuentas que más tweets ponen me salía este hombre con 20.000 tweets, el veterano este del ejército de los Estados Unidos, pero en las cuentas que más retweets recibían, aparte de Yanine, Camacho, aparecían 3 cuentas de México. Una era J. Lozano, Javier otra era Lozano.
Y J. Lozano es la cuenta de Twitter, que es por la que yo lo tengo ahí bien fijado. Otra es Mariana GC. Mariana Gómez del Campo. ¿Vale? Y la otra creo que era algo de Machuca, no sé cuánto Machuca, es un perfil más bajo, creo. ¿Y pero también bueno, Tumbaburros? No, ahora te cuento lo de Tumbaburros. Estas son las 3 cuentas que recibían más, es decir, que participaron activamente en las campañas de odio contra Evo Morales. Eran como una de las matrices de opinión que recibían más retweets de todos estos cientos de miles de cuentas falsas. Y lo otro que me llamó la atención cuando empecé a hacer análisis de cuentas, vi cuáles eran las cuentas principales que suelen usar en esta matriz de opinión. Muchas veces usan periodistas, medios de comunicación, políticos, partidos políticos, y la otra son cuentas, yo le llamo troll stars, que son cuentas anónimas que inflan y que las usan de matriz de opinión para poder insultar sin que un político o un periodista pierda su legitimidad. Respetabilidad, sí. Sí, claro, es que, entonces aprovechan para lanzar la mierda más gorda, la lanzan desde ahí. Entonces, Tumbaburro es una de las cuentas que me salieron cuando empecé a hacer análisis en México, y curiosamente esta cuenta, con la herramienta Audience, que es con la que se ve la evolución de seguidores, con lo que yo lo analizo, hace exactamente la misma curva los mismos días, es decir, un crecimiento de 100.000 seguidores en 3 días, coincidiendo con Pumari, Camacho, pues ahí está Tumbaburros creciendo 100.000 seguidores. O sea, el mismo día que crecieron los de Bolivia. No, no el mismo día, son en 3 o 4 días crecen 100.000, los días del golpe de Estado. Esos días subió Tumbaburros. Exactamente, o sea, los mismos seguidores que el resto de cuentas golpistas. Ni modo que digan que no, pues que no son bots, que no están utilizando una estrategia porque esta cuenta Tumbaburros es sumamente golpista, en contra del gobierno actual. O sea, todos los días noticias falsas y críticas que sin sentido, que no aportan nada al debate público. Claro. O sea, y se dice que esa cuenta está vinculada a un expresidente que tenemos aquí, que tuvimos lamentablemente, llamado Felipe Calderón, sumamente de derecha, que hizo un desastre en nuestro país. Y se dice que era del hijo de ese expresidente y que después se la pasó a una persona que trabajaba con ellos para taparle el ojo al macho, como decíamos acá, para tapar que no es de su hijo, pues para decir que no era de su hijo. No, no creo que sea así. Esto normalmente son empresas. De hecho, ya te digo qué empresa es. Sí, ya lo ha hecho te digo, esta empresa de Tumbaburros, la cuenta de Tumbaburros, a eso me refiero, que está vinculada a este señor. Claro, luego la manera de inflarla, porque esto se infla de dos maneras, con seguidores y con retweets. Entonces, la parte que está automatizada, pero de todas maneras hagamos una diferenciación. La gente suele simplificar diciendo bots. Momentos. No. Ahí clasifiquemos al menos en 3 categorías. Los bots, ¿vale? Podemos decir que son las cuentas automatizadas y que básicamente, aunque esto va a cambiar, son aquellas cuentas que inflan cuentas de seguidores o que hacen retweets, ¿vale? Esto es muy fácil, hay muchas cuentas, verás, bueno, yo encuentro bastante cuentas en todos los países con unos 500.000, 600.000 tweets, que luego cuando analizas la API de Twitter te deja analizar los 3.200 últimos tweets, entonces muchos de ellos, los 3.200 son retweets. Esto normalmente está programado, lo que hacen es, digamos, programar cuentas diana y con un algoritmo van haciendo retweets a los tweets de las cuentas a las que yo llamo diana o matriz de opinión. Esto es así en todos los países. Entonces, bueno, evidentemente, la misma estructura que operó en Bolivia, yo tenía esta hipótesis, evidentemente están detrás los mismos, ¿no? Porque hay como varias coincidencias, pero bueno, Facebook ya ha dicho que están operando simultáneamente en estos 2 espacios, por lo tanto, si es la misma empresa y opera con cuentas falsas que, como te decía, pueden ser bots que no necesitan mano humana o pueden ser sock puppets o trolls, que se puede entender, que es alguien que no es quien dice ser. Lo de sock puppets es como hacer un guiñol, ¿no? Alguien que está detrás simulando que es otra persona, y normalmente esto se hace mediante empresas en la cual una sola persona puede manejar cientos de cuentas. Entonces, pues pone un comentario con una, luego cambia, pone otra, así, ¿no? Es decir, normalmente tienen una actividad más allá de hacer retweets, hace tweets propios con campaña, hace también el troleo, ¿no? El mensaje con insultos, repetir, otra estrategia que repiten siempre 3, 4 mantras, ¿no? Son 4 ideas machaconas y a base de repetirlas, uno cuando entra en el timeline dice, joder, esto todo el mundo opina lo mismo, pues bueno, yo voy a opinar lo mismo también, ¿no? Hay un vídeo muy curioso que se llama El Libro Rojo,
No sé si conocéis la serie Merlí, que es de aquí de España, es bastante buena, de un profesor de filosofía. Pero bueno, hay un vídeo que es bastante viral que se llama Libro Rojo, en el cual a un alumno que llega tarde, digamos, le hacen un experimento que está basado en la psicología, en la cual, con un libro verde, le dice a todos los alumnos que están presentes, y todavía no llegó el otro alumno, que todos digan que es un libro rojo. Entonces, cuando este alumno se sienta, empieza a preguntar a todos estos de qué color es, rojo, rojo, rojo. Entonces, cuando llega el alumno, que digamos que no es cómplice, ¿no? Los demás eran cómplices, pues cuando lo pregunta, en vez de decir verde, dice rojo. Y esto al final opera en psicología, ¿no? A veces de repetir una mentira 1000 veces, y ya lo decía Goebbels en uno de sus 11 principios, funciona, ¿no? Entonces, es algo que usan bastante. Y luego, por último, digamos, están las personas normales, digamos que tienen su cuenta e incluso ponen su nombre o una cuenta anónima, como se permite en Twitter, pero no administran más de una cuenta, que hay dos tipos de personas normales que participan activamente. Una, las que están organizados en grupos de Telegram o en grupos de WhatsApp o en grupos de Twitter o de Facebook, que se ponen de acuerdo, oye, vamos a compartir esto o vamos a usar este hashtag en esta campaña y tal y cual. Y luego la gente que participa sin estar organizada, ¿no? Yo pondría como estas 4 categorías de usuarios, y creo que además están más o menos repartidos casi por igual, es decir, que hay bastantes participantes de las cuatro categorías, pero no hay que olvidar que es muy, muy importante, sobre todo en México. Los casos del presidente del Estado de México es alucinante. Tiene, creo que Alfredo del Mazo. No, es tremendo. Es 80.000 votos todos con la raíz de una palabra y 8 dígitos, que es la que se suele usar cuando se hacen creación de cuentas masivamente de Twitter, y que luego pues también el mismo método pues usan en diferentes campañas como la de AMLO Vete Ya. AMLO Vete Ya utilizaban, ¿no? O sea, inflan tendencias artificiales, ¿no? AMLO Vete Ya, renuncia, o sea, cosas así. No, evidentemente. Fíjate, ayer fue la noticia esta de Facebook y dejé un hilo que estaba armando en Chile. Hay ahora manifestaciones de camioneros y hay normalmente, es decir, hay 4 elementos o 3 elementos por lo menos por los cuales se detecta que son bots, ¿vale? De las categorías que te he dicho, hay una que son bots, que son cuentas automatizadas. Una es cuando en una campaña, es decir, si hay una cuenta individual que tiene 8 dígitos al final, no quiere decir que sea un bot, ¿no? Porque por defecto tú cuando pones un nombre de Twitter y está ocupado, te da como la opción de ponerte la misma raíz que tú pones con 8 dígitos, ¿no? Esto lo hace automáticamente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando en una campaña como la de Puebla, creo que era Morena acaba con Puebla o algo así, en una campaña que hay 200.000 cuentas que participan, 150.000 tienen 8 dígitos, evidentemente ya no es, porque la gente normal no se pone 8 dígitos en su nombre. Entonces, evidentemente, son bots. De hecho, normalmente lo hacen con raíces. Me refiero, eligen ciertos nombres, por ejemplo, Alejand, que es la que también me aparecía en Chile, ¿no? Como te decía, en campañas de México, en campañas de Bolivia, en campañas de Argentina, en campañas de España y en campañas de Chile, que descubrí ayer, he encontrado campañas con más de 100 cuentas que tienen la raíz Alejand, ni siquiera Alejandro ni Alejandra, que sería lo lógico, ¿no? Alejand, sin R y sin O, y 8 dígitos, pero cientos, ¿no? En cada una de estas campañas. Por lo tanto, bajo mi hipótesis, que lo de ayer de Facebook lo confirma, quien está detrás de esto es la misma empresa. Y puede ser CLS Strategies o puede ser una subcontrata. Me refiero, CLS se le paga un dinero y luego, pues, regionalmente puede contratar a otras empresas, sobre todo por el tema de la lengua y tal, pero está claro que usan exactamente la misma estructura, ¿no? Wow. Oye, y pues bueno, ya para terminar, vamos a ver dónde pueden encontrar más información sobre tu página de internet, tu sitio web. Aquí está en pantalla, pandemiadigital.net. Muy importante todas las publicaciones que pone, sobre todo esta, ¿no? Que está englobando aquí a México, que es lo que estamos viendo en pantalla en estos momentos, amigos y amigas. Esta es la página. Y pues su cuenta personal de Twitter es esta que estamos viendo. Julián Macías Tovar, activista contra la desinformación digital. Y pues es @JuliánMacíasT. También tiene un grupo
de Telegram, que no sé si Canal. quieras. Canal de Telegram, bueno, a ver, tanto en la web como en el canal de Telegram, que fue un poco el motivo, primero creé el canal, porque vi que esto ya se salía de madre, ¿no? Es Sí. decir, que ya con el coronavirus ya es como, ahora que está todo el mundo conectado en los móviles y en su casa y está como más tiempo conectado, han aprovechado en todos los países para desarrollar las estrategias y también por estar más tiempo en casa, quizás pude tener más tiempo para ir. Básicamente lo que traté de usar, o el motivo principal es dotarlo de una serie de herramientas para que la gente, porque esta batalla es larga, me refiero, esto no es puntual, viene para quedarse porque aparte, uno, le funciona, me refiero, esto está basado en un método científico, dos, es totalmente impune, es decir, nadie hace nada, por lo tanto, ¿por qué van a parar? Están ganando gobiernos, ¿no? Como Trump, Bolsonaro, o pegan golpe de Estado cuando pierden las elecciones. Sí. Por lo tanto, esto no va a parar. Entonces, bueno, lo que trato de ahí es de poner una serie de herramientas de análisis forense digital, unas de redes sociales, otras ver quién está detrás de la web, o ver webs o tweets que están borrados, poder encontrarlos, ver quién está detrás de una página web, con qué empresa se relaciona. Bueno, ahí hay una serie de herramientas, luego una serie de artículos de contexto para entender un poco toda esta infodemia y quiénes están detrás y las fórmulas que usan. Y luego también una biblioteca de documentales, películas, series que, bueno, yo recomiendo especialmente la que te termina de abrir los ojos. Hay 3 o 4 que al verlas ya, por lo menos ya sabes de qué va la película. Una es El Gran Hack, ¿no? Donde básicamente explican que Facebook, Google, YouTube estuvieron trabajando y dándole todos los datos a Donald Trump, pero también a Macri para ganar las elecciones en Argentina, en muchos otros países y también con Bolsonaro, con los pro-Brexit, etc, etc. Entonces, bueno, yo creo que ese contexto creo que es importante para hacerte una idea de por dónde van los tiros y luego las herramientas para poder buscar, bueno, cómo actúan y qué es lo que hay detrás. Wow, o sea, se confirma pues, o sea, con toda la información que das y ojalá que la gente sí entre a tus portal y te visite también en el canal de Telegram, pues que cheque toda esta información porque nos dicen que son teorías de la conspiración, los de la derecha, esos mismos que tú dices que son golpistas, el Javier Lozano y todos ellos, sí, desinforman. Y son ellos los que están detrás. O sea, súper importante, Julián. Te doy muchas gracias por haber hablado de estos temas tan delicados e importantes. Que ojalá que no nos los censuren. Estamos hablando así con todos los datos, ahí están. La gente los puede checar, son verificables. Y pues desde España, desde acá de México, le mando un gran saludo hasta España, hasta allá al gran activista. Puede ser también periodista, ¿no? Así te lo considero. Julián. Bueno, yo la verdad no estudié la carrera de periodismo, sí, pero lo que sí soy un analista de datos y lo que sí soy, es decir, trato de encontrar los datos y exponerlos y bueno, al final yo lanzo mis hipótesis, pero es que con los datos que no hay manera de echarlas para atrás. Pues haces mejor trabajo que muchos de los periodistas que están acá en México, que son periodistas oficiales, que sí estudiaron según, ¿no? Muchas gracias, Julián. Espero nos veamos de nuevo con más información, amigos, amigas. Por favor, síganlo en las redes sociales que ya les mostramos. Pandemia Digital, Julián, para que pues estén bien informados. Nos vemos en otro video. Chau, chau. Chao, un abrazo. Abrazo.